Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema de Él, por Él y para Él son todos los hombres. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, la palabra de Dios es fiel, no cambia, y en ella Dios quiere que insistamos con firmeza. Intentemos en toda situación y circunstancia con constancia en la palabra, para que los que creemos en Dios procuremos ocuparnos en buenas obras, que son fieles a los hombres, porque producen provecho y comodidad a nuestro prójimo. Escrito está en la carta a Tito, capítulo 2, verso 14, 1, 8, 7 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Escucha con atención lo que nos habla aquí Dios en boca del apóstol Pablo en la carta a Tito. Dice que ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Dice, para redimirnos, o sea, sacarnos de toda maldad e injusticia. Y purificar, que quiere decir santificar para sí, para Él, un pueblo propio de Él. Celoso de buenas obras, o sea, celoso quiere decir apasionado en honra a Dios con buenas obras. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, el hablar de nosotros debe de ser con buena intención, según Dios ha tenido para enseñarnos. Palabra sana e irreprochable, o sea, la palabra de nosotros debe de ser irreprensible, escúchalo bien, de modo que el adversario, o sea, el enemigo, se avergüence. Acuérdate que nosotros tenemos enemigos por todas partes, no solamente el diablo, sino personas que quieren ver en nosotros un fracaso. Y no, el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, presentándonos en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza recibida a través de la doctrina, mostrando integridad, quiere decir rectitud, seriedad, sea siendo responsable de nuestros actos. Esto habla, o sea, la palabra, esto habla, exhorta, quiere decir aconseja y reprende con toda autoridad y redarguye
convenciendo con toda autoridad, que es en Dios. O sea, sacando de los errores y convenciendo a nuestro prójimo. Nadie te menosprecie. El Señor dice esto y acuérdate que estamos bajo su gracia. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice aquí otra vez Dios en boca del apóstol Pablo. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, en victoria. Acuérdate que en Él somos más que vencedores. Y por medio de nosotros, a través de su gracia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, ese conocimiento que nos ha dado reputación en Dios, que nos ha dado honra, dignidad. Porque para Dios somos, escúchalo bien, grato olor de Cristo. O sea, estamos impregnados del carácter y de la vida de Cristo. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y a aquellos olor de vida para vida, porque eso es Cristo, eso es Dios, eso es el Espíritu Santo, olor de vida para nosotros. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz de hacer lo que Dios nos ha dado en su gracia? Entonces dice, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea que solo podremos ser suficientes en Cristo Jesús. Hasta aquí, Dios como base, apoyo, cimiento en esa conducta por la cual nos ha formado en Cristo, en la edificación de nuestras vidas. Ahora consideremos las injusticias de la vida. Escrito está en Eclesiastés, capítulo 3, del verso 16 al 19. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Escucha con atención aquí lo que nos habla Dios en boca del rey Salomón. Porque pues el rey Salomón en su sabiduría era un hombre que meditaba mucho y consideraba lo que precisamente Dios le había enseñado en la sana doctrina. Por eso era un hombre que analizaba todo lo que estaba delante de sus ojos. Y mira cómo empieza, dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, o sea, en lugar de obrar, de tener un obrar reflexivo en las personas, con discernimiento de bien y de mal, dice, en vez de juicio, allí impiedad. O sea, había falta de piedad de
de los hombres con su prójimo. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. O sea que en lugar de que hubiera justicia, él veía mucha maldad. Y dije yo en mi corazón, dice el rey Salomón, al justo y al que no tiene piedad con su prójimo, al impío, lo juzgará Dios. Uno va a recibir juicios de bendición y otro va a recibir juicios de disciplina, de pena, de castigo. Dice, porque allí hay un tiempo para lo que se quiere, o sea, en sus obras y para todo lo que se hace. Porque allí hay un tiempo para lo que se quiere y para todo lo que se hace, o sea, hay un tiempo para las obras de los hombres, y acuérdate que el tiempo es de Dios. Él fue el que creó el día y la noche. Dije en mi corazón, es así. O sea, lo que él ha visto con certeza. Por causa de los hijos de los hombres, o sea, por causa de sus obras, para que Dios los pruebe. O sea, si Dios hace algo, es que nos dio libre albedrío, pero en ese libre albedrío constantemente va a probar al hombre a ver qué responde en esas diferentes pruebas. Y lo que Dios quiere es que se responda con justicia, con rectitud, con bien, con amor, con derecho, con equidad. Entonces dice, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, los hombres que están en el mundo, los que no han recibido la gracia de Dios, por esa muerte espiritual que en ellos hay un obrar irracional. Eso quiere decir que son semejantes a las bestias, porque precisamente están muertos espiritualmente. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, un mismo acontecimiento. Y mira por qué dice que tienen un mismo acontecimiento, tanto los hombres como las bestias. Aquí nos da dos ejemplos muy claros. Dice, como mueren los unos, así mueren los otros. ¿Ya? El hombre y la bestia tienen una misma muerte. Unos y todos vuelven al polvo, tanto el hombre como la bestia. Y una misma respiración tienen todos. O sea que como las bestias subsisten por el aire, los hombres también, por el aire que creó Dios. Y es que prácticamente el que nos da respiración y el que nos sostiene la vida, tanto a las bestias como a los hombres. Y mira lo que dice el Señor aquí, dice, ni tiene más el hombre que las bestias. O sea que tanto el hombre como las bestias, todos disfrutan igualmente de la naturaleza, de la creación de Dios, y de eso se sustentan y de eso viven, tanto hombres como bestias. El hombre ha hecho esclavo al hombre en opresión, en cambio las bestias disfrutan la naturaleza libremente. ¿Y por qué lo digo? Porque mira cómo termina aquí este párrafo, dice, porque todo es vanidad. Quiere decir que el hombre se jacta de él. El hombre no le reconoce méritos a Dios. Él es el que sabe, Él es la ciencia, Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, Él es el que ha hecho todas las obras que hay en este mundo. Pero nunca tienen presente que Dios fue el que les dio un espíritu en inteligencia, en sabiduría, y por ese espíritu también la ciencia. Tremendo, por eso dice que todo es vanidad, porque así como procuran conseguir dinero y tener muchos bienes, lo tienen aquí en el mundo, pero el día que partan se van desnudos, se van sin nada, no se llevan nada de aquí, de este mundo, porque el Señor ha dicho en la palabra que todo es de Él y para Él. Que el Señor los continúe llenando de gracia.
Amén.